La sábana santa de Turín, ¿reliquia o fraude? Nos lo preguntamos. Los estudios científicos se suceden, pero no logran determinar la autenticidad o falsedad del sudario que supuestamente envolvió el cuerpo de Cristo tras la crucifixión. Esto es lo que al menos sabemos hasta ahora. Se le ha llamado la reliquia más importante del cristianismo, pero su autenticidad resulta tan controvertida que incluso la Iglesia prefiere dejar la última palabra al respecto en manos de la ciencia. El problema está en que no ofrece todavía una respuesta. La ciencia, quiero decir, no ofrece una respuesta definitiva sobre si la denominada sábana santa conservada en la Catedral de Turín es o no el sudario con que se amortajó el cuerpo de Jesucristo. 2 de los 4 evangelios canónicos hablan de los lienzos mortuorios que vio el apóstol Pedro cuando corrió al sepulcro donde un Jesús resucitado ya no estaba. Sin embargo, ninguno describe una figura humana impresa en ellos como la que presenta el presunto vestigio sacro de Turín. El debate para dilucidar este misterio viene agitando a la comunidad científica desde finales del siglo XIX y a la comunidad cristiana desde finales del XIV. Hoy, en Primera Línea, analizaremos el lienzo desde el punto de vista científico, cristiano e histórico. Con la ayuda de nuestro equipo de trabajo, hoy inicialmente nos vamos a Santiago de Chile. Sandra Rincón, muy buenas tardes allí en Chile. Hola, David, muy buenas tardes para usted, para toda la mesa de trabajo y para nuestra audiencia de KM 440. La sábana santa se trata de una tela o paño de lino en la que, según la versión más extendida sobre su origen, se puede apreciar la cara y el cuerpo de Jesús. La imagen se aprecia con las heridas que tuvo después de la crucifixión. La síndone tiene unas medidas de 4,36 y 1,13 metros. El origen de la síndone ha sido y seguirá siendo un tema muy debatido, ya sea entre las personas creyentes y no creyentes, pero sobre todo ha sido objeto de estudio por parte de la comunidad científica, investigadores, historiadores y teólogos que han trabajado durante los últimos años en descubrir la procedencia de este manto santo. Así es, Sandra, nos vamos un poco más al norte, nos vamos a Colombia. Edison Montoya, investigador, muy buenas tardes allí en Colombia. Una excelente tarde para toda nuestra audiencia, para nuestra mesa de trabajo. Hoy entramos a un tema que integra todas las variables que podamos necesitar para entender la estructura científica, histórica y el desarrollo de conciencia espiritual dentro de la historia de la humanidad. Todo empieza con una sábana y un lienzo, un sudario que Pedro, igual que el discípulo amado, encuentran en la cueva de Jesús. Lo interesante es que en el Evangelio de Juan, capítulo 20, plantean que tanto el lienzo como el sudario estaban puestos allí y se encontraron los lienzos allí puestos, pero sin el cuerpo. Es posible que hoy en día podamos contar con ese sudario y con ese lienzo que es la sábana santa como testimonio único de que fueron los lienzos y el sudario de Jesús, pero también adicionalmente el hecho histórico y único de que sí existiría la resurrección y que podemos generar una prueba científica de que hubo un evento extraordinario que permite dividir la historia en el conocimiento que traemos y que Jesús puede tener la verdad de que existe una trascendencia dentro de la humanidad. Eso es lo que nos vamos a permitir hoy a través del sudario y de la sábana santa, y agradecemos a todos este espectacular programa para escuchar el día de hoy. Gracias, Edison. Venimos aquí al Reino Unido, nos trasladamos a Europa. Aquí tenemos a Ulises Maldonado, historiador y periodista. Ulises, ¿qué tal? Buenas noches aquí en Londres. Muy buenas noches para todos nuestros seguidores en KM 440 y en Fiesta FM. Bueno, el tema del Santo Sudario, la Sábana Santa, para creyentes y para no creyentes. Para los que siguen de pronto las tesis de que esto sí fue real, y hay otros un poco menos crédulos que todavía dudan. Y a través de la historia y las vicisitudes que ha sufrido la ruta de la sábana de Turín desde Jerusalén, pasando por Odessa, pasando por Francia, llegando a Italia, y al silencio de más de 1300 años que separan la época de Cristo y esta aparición de la también conocida como síndone. Y digo que es un problema porque para los estudiosos que se evalúan y se autonombran como sindólogos, estudiosos de la sábana, la verdad para el resto del mundo no lo es. Como se habrá notado, las fechas
no coinciden y es tal la duda todavía que a pesar de las pruebas del carbono 14 que se llevaron a cabo, todavía existen grandes misterios sobre esta sábana. De eso vamos a hablar hoy aquí en nuestro programa. ¿Cómo llegó desde Jerusalén a Turín? Y si es la verdadera sábana o simplemente, como dicen algunos, una pintura del siglo XIV, siglo XII de la Edad Media para otros. Todavía hay muchas dudas. Bienvenidos a este programa. Gracias, Ulises. Así es, la sábana santa de Turín, reliquia o fraude. Difícil de dilucidar este punto que los científicos aún no han podido tener una respuesta correcta. Así que nos vamos directamente entonces a Colombia, Edinson, y pues intentemos explicar por qué, si ya se han hecho diversos estudios científicos sobre ese lienzo, por qué no tenemos una respuesta clara de si es o no verídico. Bueno, la tesis que deseamos encontrar está en toda la extensión del programa para responder a ello. Hubo y ya se ha podido detectar que hubo un error cuando se aplicó el carbono 14 a la sábana de Turín. Y hubo un error porque la sábana históricamente hizo un recorrido por diversos países hasta llegar nuevamente en 1578 a Turín. Y lo que permitió el carbono 14 fue identificar aquellos elementos con los cuales se había combinado, asociado y relacionado la sábana, manipulado durante todo este tiempo. Y adicionalmente ya se comprobó que el carbono 14 fue aplicado en una parte de la sábana que había sido adjunta a ella y no era el lienzo original. ¿Qué es lo que ocurre, Dawis, para establecer que no solamente el carbono 14 no puede identificar ese origen de la sábana santa que data de 1250 a 1300 como si fuera su origen, sabiendo que todos sabemos que tendría que ser del año 30 después de Cristo? Lo que ocurre en la sábana santa o en el lienzo de Turín es que existe una figura humana que se ha investigado y que necesariamente tuvo que haber sido sobre un lienzo de un cadáver, dado que todas las investigaciones que se llevan reafirman que no tuvo movimiento ese cuerpo y que lo que ocurre es que no es una pintura lo que hay allí, sino que es una especie de radiografía. Es como si hubiesen tomado un rayo o una radiografía a todo el cuerpo y hubiese quedado impregnada en la sábana, porque ya se ha estudiado y no se han encontrado rastros de pintura en ella e incluso existe un solo trazo en toda la figura. Por lo tanto, hay un error en el C14 o en el carbono 14 para identificar la antigüedad de la sábana, pero también se han encontrado múltiples condiciones y múltiples puntos relacionados en que allí existe algo que la ciencia no ha podido determinar y no ha podido explicar, porque hay una figura moldeada en 3 dimensiones. Es como, imaginemos que si alguien se coloca debajo de una sábana, al la sábana caer por todos nuestros brazos o por nuestro tórax o por nuestra cabeza, tendríamos que pintar la parte interna de la sábana en su misma vertiente que va tomando al adjudicarse al cuerpo. Y sería imposible a alguien hacer este tipo de pinturas. Por lo tanto, se sabe que es una radiografía lo que hay allí, no es una pintura y se desconoce cuál es la razón por la cual quedó impregnada en la sábana y es lo que hoy queremos dar a denotar en todo el programa. Ulises, la imagen de la sábana santa no es perfecta como los defensores indican. Se habla de que la cabeza está desproporcionada con respecto al cuerpo. Por lo tanto, estaríamos ante una figura y no ante un cuerpo de un ser humano castigado severamente y por tanto ante una representación artística. ¿Usted como historiador qué dice? Yo creo que sí. Voy a irme un poco hacia la Biblia, desde la cruz al sepulcro, es decir, la primera etapa. ¿Cómo fue bajado Cristo del crucifijo y cómo fue tomado? Según las mismas versiones de la Biblia, en Mateo se referencia: y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, y después hace rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se va. Envuelve con una sábana limpia, dice, y con un sudario, pero no hay prueba de que eso haya sido, entre comillas, algo que se diese después, como se manifiesta en el siglo X, XII, XIII, con los que no creen en el Santo Sudario de Turín y dicen que simplemente es una pintura desarrollada o pintada por alguien y que no creen que eso hubiese sido exactamente la figura de el Cristo crucificado, bajado de la cruz, desde la cruz al sepulcro. Y en Marcos
1546, José de Arimatea dice: miembros nobles del concilio que también esperaba el reino de Dios vino y entró osadamente a preguntarle a Pilato por el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprende de que ya hubiese muerto, y haciendo venir a un centurión le preguntó si realmente ya estaba Jesús muerto. E informado por este soldado, dio el cuerpo a José y dice: compró una sábana y quitándolo de la cruz lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cerca de una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Hay que tener en cuenta que también por esas fechas se estaba celebrando algunos ritos judíos y era importante sepultar a la persona lo más rápido posible. Es decir, ahí nace, entre comillas, una cierta duda de por qué no coincide una cosa con la otra. Ya hay un desfase, yo diría que, según los historiadores, de unos 200 a 300 años entre lo que referencia la Biblia y lo que se encuentra después. Y como lo referenciaba Edison, los viajes o el trayecto que tuvo la sábana desde Jerusalén hasta el actual sitio en Turín. Eso también pudo haber influenciado para que se hubiese alterado y tal vez alguien hubiese puesto alguna pintura o hubiese repintado algunas huellas o rastros del cuerpo de Jesucristo y simplemente los hubiese retocado. Son muchas hipótesis las que se plantean frente a esta sábana, y por eso todavía no existe una luz definitiva, una respuesta definitiva a qué pasó ahí. Una cosa es la sábana y otra cosa también es la parte que cubrió la cabeza de Jesucristo, el sudario como tal, ¿sí? Que eran dos partes, el sudario y el lienzo que cubre el cuerpo de Jesucristo. Precisamente quisiera ahondar en ese punto, Edinson, si te parece, y es que según la escritura, la Biblia, parece ser que se confirma que efectivamente habían dos telas distintas para amortajar a Jesús. Muy bien, yo sí deseo subjetivamente tomar como por primera vez una vocería dentro de este espacio particular de hablar de lo que uno considera que es así. Entonces yo sí me atrevo a decir que la sábana santa y el sudario de Turín corresponden a Jesús, y es una prueba única que tenemos de la capacidad energética que tiene un cuerpo de transfigurarse en el tiempo y en el espacio. El sudario, como su nombre lo indica desde su propia etimología, es una tela para el sudor y fue puesta en la cabeza de Jesús y no pudo ser colocada en todo su alrededor debido a que cuando fue colocado el sudario, Jesús estaba aún en la cruz, y su cabeza quedó inclinada hacia su brazo derecho. Por lo tanto, la sábana le cubrió parte de la sien hacia atrás y le devolvieron el sudario hacia la otra parte de la cabeza, y quedó una parte de la cabeza sin cubrir. Y de esa manera, los rastros de sangre indican que fue posesionado el sudario en la cabeza de Jesús. Para que un artista tuviese ese punto, tendría que hacer, o una pintura tendría que haber sido conocedor de ese momento de la muerte. Y lo interesante con el sudario es que los tejidos que dejan de muestra de sangre, de manchas de sangre, coinciden con las manchas de sangre que el mismo sudario pudo traspasar a la sábana. Por lo tanto, estamos hablando que si fuese una pintura, es una pintura hecha en la sábana santa con las mismas medidas que hay en el sudario. Por lo tanto, sería de un solo artista. Allí empezamos a notar que existe dentro del sudario y la sábana santa entonces una relación que ocupó 40 científicos de distintas especialidades. Y esto es lo más espectacular que yo siempre he notado en nuestra sociedad cuando por fin llega la ciencia y el conocimiento a dilucidar la verdad. Para que ocupemos 40 científicos, entre aquellos que tienen que ver con la medicina, que tienen que ver con la física, que tienen que ver con las matemáticas, con el arte, que tienen que ver con todo un estudio de laboratorio para encontrar esos rastros de verdad, examinaron tanto la sábana santa como el sudario de Turín y correspondían a entender que ambos no solamente coincidían en las manchas, sino que ambos estaban marcadas por un tipo de sangre AB. En la sangre más escasa entre la humanidad, el 3% de la población tiene esa sangre. Y esa sangre AB permite coincidir entonces en que la sábana y el sudario tienen una misma relación del personaje. El dictamen forense dice que el sudario ha sido cubierto por un rostro y que además la morfología de las manchas es incompatible con la respiración. Lo que quiere decir es que un cadáver cubrió tanto el sudario como la manta. Lo que venimos entonces entendiendo dentro de estos 40 científicos que se han relacionado es que han encontrado
un ADN y han encontrado una cantidad de rastros que permiten indicar que es imposible que sea una pintura. Y como ya hoy, al 2022, sabemos que no es una pintura, la ciencia aún no sabe cómo se formó la imagen. ¿Qué termino hasta acá sobre tu pregunta? Que hay una relación entre el sudario y la sábana santa que indican que son de un mismo personaje, 1, 2, que tienen mancha de sangre del mismo tipo, 3, que no es una pintura porque tiene un solo trazo y que además ya se denotó por la ciencia que no es una pintura, sino que es como si fuera una radiografía, como cuando uno le dan a tomar una radiografía por un hueso roto. Eso que sale allí quedó impregnado en esa sábana. La pregunta que queremos hoy dilucidar es cómo se formó esa imagen. Pero entonces acá terminó David diciendo que efectivamente hoy podemos comprobar a nivel de ciencia que es un mismo personaje el que ocupó la sábana santa, es un mismo personaje el que ocupó el sudario, que comparten la compatibilidad de la sangre y que no ha sido una pintura elaborada, sino que la imagen se formó por otros factores que queremos dar a conocer. Entonces empezamos a mirar que tanto el sudario, que estuvo muy aparte de la sábana santa, porque el sudario estuvo en Oviedo, en España, que fue el sudario que llevó Santiago en el camino de Compostela, y que la sábana santa hizo un recorrido hasta terminar a Turín. Entre Oviedo y Turín pudimos relacionar con 40 científicos que se trataba de las mismas prendas que habla Pedro en la Biblia, y que estamos sobre esas dos prendas tratando de determinar cuál es la verdad de Jesús sobre ese momento de resurrección. Bueno, Ulises, se habla de que la prueba de carbono 14 dio como resultado que data, digamos, de los años 1230 a 1390. Si eso es cierto, ¿estaríamos ante una copia o falsificación de la sábana santa? ¿Y cómo se explica esto? Yo creo que sí, porque como bien lo manifiesta, los datos de la prueba de carbono 14 son bastante discordantes, o sea, no coinciden en mucho con relación al tema de si es la real sábana santa. Y según los porcentajes, se ha destacado que un 67.8% de las dataciones son correctas, pero hay otro 9.6% que generan duda, y otra que según los estudiosos, los científicos, los forenses que se han dedicado a este tema, pues todavía no encuentran una explicación y no aceptan ninguna tesis. Sobre este particular también hay un poco de literatura. Hay un libro denominado La doctrina de Adai, y es una traducción al inglés que está en el internet y en el que se hace exactamente una pregunta: ¿qué pasó? Y si bien esa es la sábana o no, es una pregunta que ellos tratan de dilucidar, y hablan de un paso más o menos hacia el año 593, cuando Euragio Escolástico decidió que lo del pintor que tal vez se atrevió a retocar lo que quedaba o lo que estaba en la sábana resultaba muy poco creíble o impresionante. Según esta historia de la iglesia, este pintor pues simplemente intentó hacer algo, pero no le resultó. Y la verdadera imagen y el icono, pues vaya, de hecho, que aquí parten de otras tradiciones sobre imágenes que se han construido de Jesús y que tal vez también fue tomada de algún cuadro y de la sábana santa y de la imagen tomada también de Mandilión de Edesa. Recordemos que el lienzo pasó por Edesa, ¿no?, donde hoy es una parte Ucrania, y sería, según los estudiosos, ni más ni menos que la sábana santa, pero muy hábilmente doblada para que pareciera un retrato y solo apareciera el rostro de Jesús. Es una teoría que también se maneja sobre este particular, pero como la pregunta que usted me hacía es con relación al carbono 14, definitivamente no hay todavía, ni el mismo carbono 14 logró confirmar de manera precisa y al 100% que ese lienzo era el que cubría el cuerpo de Cristo. Ya tenemos las 8. Así es, estamos de vuelta en Southampton. Como saben bien, estamos hablando hoy acerca de la sábana santa de Turín y nos preguntamos si es reliquia o es un fraude. De hecho, vamos a analizarlo desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista científico, histórico y obviamente desde el punto de vista de la cristiandad. En esta segunda parte del programa intentaremos lanzar hipótesis sobre la formación de la imagen de la sábana santa, si la pintura fue hecha a mano o no, la sábana santa,
si es una prueba de la resurrección de Jesucristo. Eso nos lo vamos a preguntar en esta segunda parte, pero antes de entrar allí, Edinson, me gustaría que ahondáramos un poco más en lo que fue esa prueba del carbono 14, porque el 13 de octubre de 1988, cuando se llama a rueda de prensa, a la rueda, aquella famosa rueda de prensa en Turín, en la que se informaba de los resultados de esos estudios que se habían hecho sobre la sábana santa, pues evidentemente se causó una consternación a nivel mundial por el interés de saber qué había pasado con esto. Entonces, si te parece, vamos a ahondar un poco más en este tema, Edison. Claro que sí, Dawis. Es importante establecer que el condicionamiento de toda la sociedad en esta posmodernidad depende del marco científico en que son aceptadas las herramientas o las pruebas dentro de cualquier proceso de investigación. Nosotros aún no decimos que la verdad es que la sábana de Turín es la de Jesús, porque depende de la herramienta apropiada científicamente en que podamos entender y aceptar ese punto, esa conexión o esa base de verdad. Entonces depende de que el carbono 14 nos dé una buena señal para decir que por lo menos no era la sábana santa de Jesús, pero que sí pertenecía a esa época. ¿Qué ocurrió con esa dependencia hacia nuestra ciencia con el carbono 14? Ya se estableció, y cuando podemos ver la sábana santa en cualquier fotografía, la podemos buscar, y en la parte superior izquierda hay una mancha que falta. Ahí hay unos centímetros que faltan porque esos son los centímetros que se sacaron de la sábana santa para aplicar el carbono 14. No obstante, se pudo establecer que se hizo sobre una prueba de remiendo que ha sido agregada en el siglo XIII. Y efectivamente el carbono notó que era una tela de 1300. Lo que ocurre aquí frente al carbono 14, la dependencia de nuestra ciencia como herramienta y la verdad que puede ocultar la sábana santa, es que el carbono 14 también pudo demostrar que existieron 58 tipos de polen diferentes en esa sábana santa. 20 de ellos eran de Palestina, exactamente del lugar de origen de toda la historia de Jesús y la sábana santa. Y el resto de ellos, 38 de ellos, eran polens que se habían agregado durante toda la trayectoria histórica que hizo la sábana santa. Y hay algo acá bien importante de anotar, que el polen que se ha encontrado son exactamente las semillas que los judíos acostumbraban a acompañar al entierro o en el momento de llevar el cadáver al entierro para poder ser acompañados con olores. Y eso es una prueba infalible dado por el C14. Algo adicional que también permitió el C14 es permitir determinar las cenizas del incendio en el año de 1532 que la sábana santa tuvo y que casi la borra de la faz. Y pudimos encontrar el químico o el residuo químico de las monedas de esa época que habían sido adheridas al cadáver de Jesús. Por lo tanto, estamos hablando que si es una pintura, hubiese sido una pintura que tuvieron que haber utilizado no solo sangre, porque ya supimos que es sangre tipo A, B, sino que también hubiese sido mezclada con los polenes directos de la historia en que la sábana santa fue transcurrida y también del polen original de Jesús, también del proceso químico en que hacían las monedas de esa época. Y se pudo establecer bajo ese C14 que una de las manchas de las pinturas correspondía a un coágulo de sangre que fue adjudicado a la altura de la nariz. Por lo tanto, el tabique, el cartílago de la nariz de Jesús tuvo que haber sido rota y que le faltaban partes de la barba y del bigote que necesariamente tuvieron que haber sido arrancados. Por lo tanto, si encontramos bajo el C14 esa posibilidad de entender si en verdad es de la Edad Media o de la Edad Antigua, el C14 estaría revelando mucho más de aquello que era lo que queríamos escuchar, que ha podido rastrear ciertos elementos que son de la época. Y termino en esta parte del C14 para todos aquellos que estén interesados en ir a observar una fotografía de la sábana santa, que hacia el lado superior o hacia el lado medio de la sábana hay 6 orificios como en L, 3 hacia vertical y 3 horizontal a cada lado. Y son los orificios exactamente que dejaba la aguja con el cual le pudieron incorporar sobre el cuero cabelludo a Jesús la sábana y sobre otras partes del cuerpo para que ella no se saliera. Por lo tanto, si fue una pintura, hubiese tenido que haber sido hecha con tipo AB de sangre, hubiese sido hecha con los polens propios del recorrido de la historia de la sábana santa
con el polen propio de Palestina de esa época y hubieran tenido que haber articulado cada herida de Jesús como muy bien fue estipulada hasta haber pintado los remiendos propios en que se tendría que haber envuelto el cadáver y eso un pintor no tendría como haberlo tenido. Por lo tanto, estamos acá frente a una prueba científica y a hechos históricos que nos toca corresponder y dilucidar qué es verdad. Ulises, ¿cuál sería la hipótesis sobre la formación de la imagen de la sábana santa? ¿Realmente correspondería a Jesucristo? Bueno, yo no llegaría tanto a esa, es simplemente una hipótesis y voy a remitirme un poco también Sí. a lo que se ha hipotetizado, porque son muchas hipótesis, muchas teorías y muchas tesis sobre el particular. Y voy a remitirme hacia el libro del Éxodo. En alguna parte habla de no harás un ídolo o imagen de cualquier cosa que esté arriba en el cielo, ni lo de que esté abajo en la tierra o que está en el agua debajo de la tierra, según el Éxodo. Y ahí empieza la duda, porque los partidarios de la autenticidad de la sábana y de la imagen de Jesucristo especulan que después de la resurrección de Jesucristo, la sábana fue mantenida y venerada por la comunidad cristiana primitiva de la ciudad de Jerusalén, pero que obviamente esta es una hipótesis que se tiene como presente y surge o se dan otro tipo de hipótesis y otro tipo de cosas, porque según los judeocristianos en Palestina, también se menciona de manera fugaz la sábana santa. Dice el Evangelio de los judíos: el Señor, después de dar la sábana santa al siervo del sacerdote, se apareció a Santiago, citado por Jerónimo en Hombres Ilustres, capítulo 2. Algunos estudiosos identifican a este anónimo siervo del sacerdote con personajes cristianos como el evangelista Juan, Marco o Pedro, el apóstol, planteando la hipótesis de una especie como de alteración de no solamente el texto en tal como latino y de la versión que se tiene de la imagen de Jesucristo en la sábana. Y hay otras versiones que también se pueden recoger desde la misma trayectoria de la sábana de Jerusalén hasta Turín. Y es decir, aquí empiezan también muchas dudas para, entre comillas, generar cierta incertidumbre sobre la autenticidad de la sábana. Y me refiero a estos párrafos. Hay unas imágenes que presentan a un Jesús vivo, como muchos lo han referenciado, y que ya cuando es crucificado, es envuelto en la sábana, es manipulada, entre comillas, como una prueba de que la sábana sí pertenece o envolvió el cuerpo de Cristo para reafirmar el dogma de la fe en el cristianismo. Es decir, un elemento empleado para fortalecer de pronto la fe de aquellos que todavía no creían muy devotamente en Jesucristo. Y se toma esa sábana como el elemento de símbolo. También hay evidencia que este mandilión es una sucesión de varias situaciones, porque primero los sindiólogos no creen en ese elemento y del traslado que sufre la sábana desde Jerusalén, pasa a Constantinopla, por Odesa y por otros sitios, y que en la ruta también los cruzados de 1204, la cuarta cruzada, se haya, entre comillas, robado esa sábana o haya falsificado y se hayan encontrado otras versiones de muchas otras sábanas santas en muchas ciudades. De hecho, algunos manifiestan que hubo saqueos y que, entre comillas, también esta sábana que permaneció en mucho tiempo desaparecida fue a parar a las reliquias de Luis IX de Francia. Encuentra la lógica cuando la sábana va pasando por todos estos países y luego dicen depositó en la Capilla Santa de París hasta que resultó destruida esta capilla en la Revolución Francesa. Son tesis, son versiones, hipótesis para decir hasta dónde se puede creer que hay una sábana o muchas sábanas, hasta dónde se puede creer que es para fortalecer y hacer que la gente crea más en el cristianismo como elemento de cohesión religiosa, y hasta donde también recordemos que estamos en plena Edad Media, donde la Iglesia también tiene que fortalecer su imagen
Y una de esas estrategias que se pueden utilizar es la sábana de Turín. Y por ello, esta trayectoria desde Jerusalén hasta Turín se vuelve como el elemento de la ruta de las muchas dudas y tal vez la ruta de las muchas sábanas. Así es, Ulises. Bueno, yo me quiero quedar en ese punto porque me parece muy interesante lo que acaba de decir Ulises en respecto a esas tesis que apoyan la posibilidad de que haya sido un fraude, ¿no? Y que indican que la sábana santa fue falsificada por los cruzados, ya que en aquella época era un negocio bastante jugoso el vender en el mercado negro productos traídos desde Jerusalén, una vez terminadas dichas expediciones militares. Entonces, precisamente quisiera ahondar en este punto, Edinson, si te parece, porque es realmente relevante que justo todo esto sucede en la misma época en que se produjeron las cruzadas. Muy bien, Dawis. Bueno, aquí encontramos puntos o ángulos de diferente visión. No fue una pintura y vamos a partir de un hecho donde no se trata de si creer que es la sábana de Jesús, si ha sido el andamiaje en el cual nos hemos empinado para tener una fe, o si fue un punto comercial porque obviamente tiene mucho comercio. Estamos hablando de ciencia, estamos hablando de que todo lo que han investigado, un grupo de 40 científicos se dedicaron a ahondar en ella. Hemos hablado de que se pudo identificar que en las ciudades que estuvo guardada, se encontró rastros como el polen de esas tierras. Como yo le explicaba al comienzo, tendría un pintor que haber ido a cada una de ellas para haber impregnado dentro de un solo trazo de pintura la formación de un cuerpo. Es que ya no se trata de mirar si es o no la sábana de Jesús, sino que estamos basados sobre la ciencia humana para determinar que algo tiene como secreto. Por eso quisiéramos también establecer, como tú lo decías al comienzo, saber cómo se formó esa imagen, porque no fue sobre las cruzadas, dadas que hoy la ciencia, estamos hablando de la ciencia y quiero entender y explicar que dentro de los grupos científicos ha estado la NASA y fue determinadamente la NASA en esas proyecciones verticales de átomos que pudo determinar que en esa época sería informado a través de la sábana una proyección de una radiografía. Sería imposible. ¿Qué nos dice Dawis? Y en eso quiero que entremos un poco a determinar que la sábana santa puede ser la prueba de la resurrección, no de Jesús, aunque fue de él, sino la prueba de la resurrección de que la ciencia, el conocimiento y el hombre bajo el poder del Espíritu tienen la dimensionalidad de quizás, en verdad, asumir otros estados de conciencia fuera del tiempo y del espacio, porque eso sería la prueba de la sábana santa, que Jesús pudo transfigurarse. Y lo que ocurre dentro de esta trayectoria de la ciencia que hoy tenemos es que esa imagen es tan precisa que no se realiza por un fenómeno natural. O sea, por un estado natural, de 36 a 48 horas, que fue lo que duró el cuerpo de Jesús, cubierto por una sábana, no hay un fenómeno natural que hubiera permitido que esa imagen se hubiera formado. Que existió un calor que impregnó esa sábana, pero ese calor fue difundido en todas las direcciones. Y estamos hablando de una hipótesis propia de la NASA, cuando no se establece de que si fue difundida en todas las direcciones, la sábana también tiene manchas de la espalda, de la parte del tórax, de la parte de atrás de la cabeza de Jesús, porque la mancha cubrió todo su cuerpo. Y la única manera de que un calor impregnase la sábana en todas las direcciones es que el cuerpo estuviese flotando. Y la única manera de poder determinar esos rasgos de 3 dimensiones es precisamente que la sábana estaba sobre el aire para poder que el cuerpo hubiera sido impregnado por una radiación ultravioleta que se da al vacío, y que para poder que exista, y lo estamos hablando de teorías propias o de conclusiones propias de científicos como la NASA y como grupos en Alemania, como grupos en España solo utilizó 40 científicos para determinar que existió una radiación y que esa radiación no solo no tiene una tecnología para la Edad Media y para la Antigua, sino que tuvo que haber existido un calor que impregnó a más de 368.000 voltios el cuerpo de Jesús. Y la única manera de que eso existiera al vacío es que el mismo cuerpo de Jesús, no una radiación externa, sino que el mismo cuerpo de Jesús hubiese dado una radiación en tan corto tiempo que hubiese consumido el cuerpo que se hubiese demorado 5 años en consumirse. Y debido a esa radiación, se creó una figura que quedó como una especie de radiografía impregnada
en esa tela. Eso lo ha determinado la ciencia. Por lo tanto, hay un negativo fotográfico de plasma. Y cuando hablamos del plasma, es que existió un estado de ionización, que los protones, la carga negativa y positiva, hizo que el plasma configurara esa pintura por un estado de radiación, y es lo que la ciencia está determinando, y por eso no es en este momento saber si es o no es la sábana de Jesús, sino determinar cómo esa imagen, bajo una tecnología atómica, pudo ser impregnada. Y ahí es donde la ciencia está tratando de establecer que no, al no ser una pintura, hay algo allí que no hemos podido descubrir. Ulises, en los primeros siglos de dominación romana hubo una gran cantidad de ajusticiados y condenados a la crucifixión. Históricamente, ¿por qué este cuerpo tiene que ser el de Jesucristo y no el de cualquier otra persona, y más en la época del medioevo? Bueno, dos partes y varios puntos a considerar aquí en este. Muy interesante la pregunta. Es que en la época romana, pues el mayor castigo, el máximo castigo era la crucifixión. Y recordemos que Jesucristo fue acusado no por decir que era el Hijo de Dios, sino porque, según los judíos, estaba atentando contra el Estado romano, es decir, contra la seguridad del emperador, y por ello fue crucificado, no simplemente por otra cosa. Y entonces aquí hay algo que considerar. En el momento en que Jesús es crucificado y luego es llevado al sepulcro, ¿cuántos sacerdotes y cuántos fariseos estaban allí? Puesto que hay grupos a los que se menciona en plural y los que se esperaba fueran testigos, porque se dudaba de la resurrección de Jesucristo. Nadie creía, como él lo había manifestado, que en 3 días iría a resucitar. ¿Y cuántos soldados componían la guardia que entregó Pilato para cuidar el sepulcro? Por las versiones de Juan sabemos que eran 4, igual que cuando crucificaron a Jesús. En Juan 19, 23, 24 dice, eran 4 guardias. Todos ellos tienen que ver con que administrativamente tenían que darle un informe a quién, al administrador, en este caso a Poncio Pilatos, quien les ha dado el oficio o la tarea de guardar el sepulcro y, según la legislación romana, el sello de Roma, para que pongan sobre la piedra que cerraba el sepulcro, y ante el cual se encuentra este grupo de por lo menos 8 hombres, según las hipótesis. Como se procede, no pueden sellar el sepulcro sin cerciorarse de que dentro de él está el cadáver de Jesucristo, pues sus discípulos podrían habérselo, entre comillas, llevado. Entonces, para disipar la duda de que Jesucristo no se va a escapar, porque posiblemente entre él y sus discípulos van a hacer alguna otra cosa que no es muy clara todavía, entonces surgen este tipo de cosas y se sella ese sepulcro. Quien levantara ese sello, pues era condenado a la pena de muerte. Por eso, en la misma crucifixión y en la misma sepultura, en el mismo sepulcro, comienzan las dudas, comienzan las especulaciones de si la sábana santa se conservó después de que Jesucristo resucitó. ¿Quién tomó la sábana santa? ¿Qué persona fue? ¿Quiénes fueron primero a descubrir ese sepulcro? ¿Quiénes, según la Biblia, fueron los que llegaron primero? Entonces, según algunas tesis dicen, el propio Pedro y los que llegaron al sepulcro y descubrieron que ya no estaba Jesucristo. Pero, ¿y qué pasó con esa sábana que ellos se suponía que estaba ahí, igual que con el sudario? No sé si no la tomó Pedro. ¿Quién la tomó? En medio de la confusión, ¿en manos de quién quedó? Esas son, entre comillas, según algunos científicos, no lo estoy diciendo yo, según algunos teóricos, historiadores, también algunos exiliólogos, hay dudas para considerar sobre ese particular, y por eso desde el mismo sudario, desde la misma sábana, dicen, según Juan 20:3-8, salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego vino Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, y según Juan,
creyó en eso. Pero ¿y qué pasó Así con es. esos dos, con ese lienzo y con ese sudario? ¿Qué pasó ahí? Ahí Ujú. se genera la duda. ¿Qué significa el hecho de que entraron y vivieron eso, pero no manipularon estos elementos? ¿Por qué no los tomaron o por qué si los tomaron? No les tengo la respuesta, pero esas son las dudas que se dan y que hasta hoy, respetando la posición que tiene Edison de los estudios científicos de la NASA y todos los adelantos tecnológicos, pero surgen muchas dudas en el mismo momento en que se abre el sepulcro. ¿Qué pasó con esos lienzos? ¿Qué pasó con el sudario? ¿Y por qué Simón Pedro y los otros discípulos no los tomaron? ¿O qué pasó ahí? ¿Cuál es la tesis que se podría Ah, manejar ahí? ¿Por exa- qué se quedaron ahí o no se quedaron? ¿Quién Ujú. los tomó? En medio de ese caos, ¿qué pasó? ¿Sí? Sí, exactamente. Sí, hay muchas dudas en torno a exactamente qué fue lo que sucedió en ese instante, pero pues evidentemente Edison nos hablaba de que se tuvo que haber producido o se tuvo que haber llegado a una generación de una enorme cantidad de energía. Edison, tenemos muy pocos minutos para terminar esta segunda parte, así que te voy a pedir brevedad. Simplemente hablemos de qué sugerencias existen en torno a esa fabulosa descarga de energía que tuvo que darse para poder impregnar la imagen en la sábana. Partimos de la base de que la imagen que se impregnó en la sábana es un negativo fotográfico con plasma de radiación. Eso ya está estipulado. Por lo tanto, ¿cómo se formó el negativo fotográfico? Donde han analizado microscópicamente los hilos de la sábana y cada hilo está conformado por 100 fibras. Y solo, digamos, entró ese rayo energético a tomar las fibras superiores sin afectar en absoluto entre una fibra y otra la fibra que siguiera, sino que solo tomó donde estaba el cuerpo haciendo presión o donde tenía rastros de sangre. Es como que solamente el cuerpo atómicamente fuese allí plasmado. Partamos de la base que esa radiación de plasma formó un negativo fotográfico, que es lo que estamos estudiando. Y tendría que haber ocurrido entonces una descarga de energía que haya podido formar ese negativo fotográfico. Y la única manera, podrían decir ellos, es que en el momento que Jesús murió existió un terremoto y una energía de tal campo magnético sería como la condición de poder permitir que un cuerpo de estos se formara o se descompusiera o llegara a generarse en ese negativo. Pero fue lo único el terremoto, porque los químicos que requieren para ello, como el radón, no hacen parte de Jerusalén. Entonces, hasta ahorita, David, entendemos en esta respuesta que hay una investigación biofísica y a través de la medicina nuclear, donde ese negativo fotográfico, al ser generado por un plasma de radiación, se desconoce el origen y la única forma de manejarlo es a través de una descarga energética de mucha potencia que, recordemos, la formó el mismo cuerpo de Cristo para que este negativo se hubiese formado. Esa es la teoría actual en la que estamos, pero se desconoce cómo se formó. Y eso es lo interesante de la sábana santa. Desapareció el cuerpo, pero luego fue visto. Si es la sábana santa una prueba de la resurrección, en esas condiciones vamos en la ciencia y vamos a ver qué resultado vamos a obtener de ello. Así es, son las 9 de la noche en punto aquí en el Reino Unido. Agradecemos a toda la gente que nos sintoniza a esta hora a través de Fiesta 95 FM en el sur de Inglaterra, en la ciudad de Southampton, y también a todos aquellos que nos escuchan desde diferentes lugares del mundo a través de KM440 Radio. Especial saludo a todas esas personas que cada semana descargan nuestro podcast en iVoox, en Spotify y también en Apple Podcast. Un agradecimiento muy especial. Este mes rompimos ya la barrera de las 5,000 descargas mensuales, o sea, estamos aumentando, estamos creciendo y eso es gracias a ustedes que escuchan nuestro programa cada semana. Vamos a una pausa comercial en estos instantes y ya regresamos con más en Primera Línea. Las 9 de la noche con 2 minutos en el Reino Unido. En este tercer y último segmento de nuestro programa, vamos a analizar, aparte de lo relacionado con la crucifixión
crucifixión y los rastros de sacrificio en la Semana Santa, el letrero de INRI, la corona de espinas, la lanza del costado y las heridas de los clavos. Yo tengo una pregunta para Edison. ¿Por qué no tocamos el tema un poquito acerca de lo que fue el ADN encontrado? Se habla de que no fue de 46 cromosomas, sino de 23. ¿Y cuál sería la razón de ello, Edison? Mira, hay que encontrar bajo un libro como la Biblia, que ha sido manipulado, mal interpretado y hasta mal traducido, ciertas verdades que a nivel de ciencia, porque mi marco es desde la academia, poder corresponder a esos hechos históricos. Jesús no tuvo padre, según la Biblia, y según todos los profetas de la Biblia, las madres de ellos entraban en un sueño en donde un ángel les hablaba y posteriormente les decía y les anunciaba que estaban en embarazo. Eso puede ser un óvulo que se puede introducir, como lo hace ahorita la ciencia, quizás lo más probable. En uno de nuestros espacios, cuando hablábamos sobre Jesús o sobre los extraterrestres de la historia de la Biblia, planteamos ese tema y los invito a que lo escuchemos. Bajo esa particularidad, Jesús no tuvo padre, y mira que hoy a nivel de ciencia vemos que no solamente la sangre AB, y la sangre AB, particularmente de esa época, venían de los druidas, y los druidas son una religión que tú la buscas, es un estado de religión muy silencioso, donde solo los iluminados conocen los 6 libros de verdad. Y de allí se deriva la sangre de Jesús y particularmente hacen parte de un grupo especial en Israel. Y lo curioso con el ADN de Jesús es que no tiene 46 cromosomas, como lo ha podido identificar la ciencia, como lo debería hacer cada ser humano. Son 22 cromosomas de cada ser humano, uno puesto por el hombre, otro por la mujer, más los cromosomas X y Y para particular si es varón o si es niña. En esa condición Jesús tiene los 22 cromosomas más el cromosoma de la madre, y el ADN de él tiene 23 cromosomas, identificando que no tiene cromosoma del padre, y la Biblia misma plantea que no nació del padre. Y son correspondencias que hoy a través de la ciencia podríamos empinarnos a saber puntos de realidad que, como lo dije desde el comienzo, tendríamos que particularizarnos a las herramientas de la ciencia para decir que es verdad, pero vamos creciendo en ello. Ulises Maldonado, aquí en Reino Unido, se habla mucho acerca de lo que es la corona de espinas que llevó Jesús en estos últimos momentos de su vida, pero según el relato relacionado con la sábana santa de Turín, no se trata de una corona de espinas, sino un casco de espinas. Sí, es un casco de espinas. Recordemos que las personas se crucificaban, pero a Jesucristo le colocaron este casco sobre la cabeza para lesionarlo más, tal vez también en la intención de aquella época, que como él manifestaba ser el Hijo de Dios, entonces trataban de, en cierta forma, buscar la forma o la manera en que él dijera, esto no me hace daño, o esta corona de espinas y estos cascos que me están colocando sobre la cabeza, pues simplemente yo soy inmune a ello, pero resulta que no, él era un ser humano, era un cuerpo humano como tal, y por eso también alcanzó a tener lesiones serias de cuero cabelludo y de el cerebro como tal, o lo que cubre el cerebro. Entonces eso hace que también haya ese tipo de violencia contra un ser que reclama ser de luz y venir de otro mundo. Y pues obviamente la sociedad de la época intentaba demostrar que no era así, que ese era un charlatán que tal vez estaba un poco desquiciado, un poquito loco, y por eso se le colocaba esta corona de espinas adicional. A los demás que se les crucificaba, los demás ciudadanos o esclavos o personas acusadas, simplemente se les crucificaba, pero nunca se les colocaba una corona de espinas. Al único que se le hizo ese enorme y honorífico favor por parte del Imperio Romano fue a Jesucristo. Edison, se ha hablado muchísimo, evidentemente, de la sábana santa desde el siglo XV, como lo apuntábamos anteriormente, es cuando prácticamente se hizo muy famoso lo que era la sábana santa, que luego se convirtió o se denominó como la sábana santa
de Turín. Yo sé que existen, pues, evidentemente, vestigios de que esto se nombró en los evangelios canónicos, pero me gustaría saber si en los evangelios apócrifos, por ejemplo, se puede encontrar algún tipo de referencia a dicha sábana santa o algún otro tipo de documento histórico distinto a evangelios se refieren a ella. Gracias, Dawis. Este ha sido un tema que uno ha investigado mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, porque es una prueba que tenemos en nuestras manos, quizás la única prueba que existe y que día a día siguen avanzando nuevos datos bien interesantes. No obstante, entre los apócrifos no lo he encontrado ni ha habido referencia en ello, pero me particularizó mucho un libro que leí y que nosotros vamos a traer a colación para todos nuestros oyentes y que la mesa de trabajo ya lo ha discutido, que es traer los espacios de JJ Benítez. Todos los que hemos leído los 10 libros de novela, ficción o realidad sobre Jesús, vemos en el libro 2 en especial que él denota la explicación de la sábana santa. Es un libro que salió a la luz en el año 78 y más o menos empezó a escribirse 5 años antes. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que después del año 78, se empezaron a hacer las pruebas de C14. Sin embargo, toda la explicación detallada que hace JJ Benítez en este libro de Caballo de Troya es exactamente lo que hoy estamos explicando a nivel de ciencia, que existe una luminosidad que salió del cuerpo y generó allí un testimonio. Entonces, es la única prueba referencial escrita que yo he podido, digamos, dilucidar, porque no he podido encontrar otra referencia a ella. Solo una particularidad griega que habla de la sábana santa, en la cual fue depositada allí y que parecía que tuviera un cuerpo, y es uno de los relatos griegos que hay. De resto no hay mucha referencia allí. Ulises, ¿qué se sabe acerca de la lanza que atravesó el costado de Jesucristo? Aparece, en la sábana, y si existen señales de una flagelación realmente que pudieran haberse marcado dentro de ese paño, de ese lino. Yo creo que sí, claro, Jesucristo no solamente fue agredido, pues al colocársele la corona de espinas, al ser penetrado, chuzado con la lanza en la parte derecha de su cuerpo. Y como bien lo referencian los libros que hacen alusión a este tema, pues simplemente se provocaban heridas a los que iban a ser crucificados. De muchas maneras, eran apaleados, eran ultrajados, escupidos, etcétera, etcétera. Y obviamente, pues contra Jesús prácticamente se ensañaron. No solamente fue la corona de espinas, no solamente fue la lanza en su costado derecho, en su cuerpo, los clavos en sus manos, en sus pies, y todas las agresiones que él recibió, las famosas los 14 pasos, las 14 caídas, porque pues en el momento en que él es puesto y condenado o llevado a ser condenado, lo ponen a cargar su propia cruz, la parte de la cruz horizontal, no la vertical, pero sí la horizontal. Y obviamente esto hace que él termine siendo ultrajado de todas formas. Las lanzas en el costado fueron una de las muchas, entre comillas, técnicas. Y yendo un poquito más atrás con relación a la pregunta de Dawis y que referenciaba mi colega en Colombia, yo creo que en las actas de Pilato hay un referente sobre ese particular también, porque recordemos que Pilato tenía que reportar las cosas que tenía para el Senado y para el emperador, en ese tiempo del emperador Tiberio, que estaba, entre comillas, de vacaciones en la isla de Capri, y el señor Poncio Pilatos tenía que registrar todo lo que pasaba en su territorio como gobernador. Hay dos actas que se vuelven muy particulares y que para el Senado romano son prácticamente uno de los hechos que registran y que son referencia, y es la reacción de Poncio Pilatos al escribirlas. Hay algunos que dicen que escribió dos actas, una para el Senado y otra para el emperador, diciendo por qué causa había hecho o había crucificado a Jesucristo. Y no solamente se atiene a los informes que posee sobre la muerte y la resurrección, sino que también
pues al levantar esas dos actas cuenta todo lo que sabía según él de lo que era y quién era Jesús de Nazaret, desde la versión de las autoridades y de los sacerdotes judíos que se lo entregaron pidiendo su crucifixión. Y es donde en la Biblia, en los relatos de Juan 18, 28, 20, manifiesta eso, que Pilatos escribió dos actas y que la reacción del emperador Tiberio simplemente fue mandar este informe de Pilatos pidiendo que a Jesús de Nazaret lo declarasen Dios. Miren lo particular del asunto. El Senado rechaza esta petición diciendo que la iniciativa tenía que haber partido del mismo Senado y no del emperador. Pero el Senado guardó estos archivos y el acta que recibió Pilatos y no pasó nada más de ahí. Simplemente se quedó como una anécdota en la historia y desde esa referencia y desde entonces muchos escritores, muchos historiadores han tomado como punto de partida las actas de Poncio Pilatos para justificar la persecución, no solamente a los cristianos por parte de los romanos, sino también el hecho mismo de que el emperador Tiberio reconociera en Jesucristo a un Dios. Bueno, excelente apunte. Bueno, en lo que relativamente tiene que ver con el estudio que se ha hecho a la Sábana Santa de Turín, sabemos que pues, diversos estudiosos la han analizado, se ha hecho incluso prácticamente una autopsia a ese cuerpo a través de esa imagen que se puede ver allí. Sea Jesús o sea quien haya sido la persona, Edinson, que haya puesto su imagen en ese lienzo, ¿de qué manera murió? Expliquemos un poco exactamente qué nos dice, según esos estudios, qué nos dice, qué le sucedió al hombre al que se le puso ese lienzo tras su fallecimiento. Gracias, Dawis. ¿Por qué puedo yo establecer que es una de las pocas veces que hago algo, que efectivamente la sábana santa es la de Jesús? Es porque me baso en ciencia. Y la ciencia ya ha establecido, primero, que es un negativo fotográfico de un cuerpo que tuvo que tener una radiación salida de su mismo cuerpo, y estamos hablando de alguien que genera una resurrección. Pero también, ¿cómo sabemos que lo que hay allí es el cuerpo de Jesús? Por muchas razones que lo explican. Una, si fue una pintura, tuvo que haber sido hecha sobre un cadáver necesariamente, que explosionó bajo una radiación nuclear, pero que tuvo que haber sido alguien que necesariamente murió en la cruz. Los informes permiten establecer, por ejemplo, si hablamos del casco de espinas, que las marcas de las espinas que hay sobre su cabeza tienen la misma longitud y el mismo diámetro de las espinas propias que fueron utilizadas allí en Jerusalén o que son propias de Jerusalén, haciendo entender que bajo ese negativo fotográfico se tomó esa fotografía exactamente de esas espinas. Por lo tanto, el que lo pintó, y ya sabemos que no es una pintura, sabríamos que esta sábana tiene las espinas propias de esa tierra. Adicionalmente, en la lanza se tendría que haber tomado alguien que al morir en la cruz tuvo que haber sido insertado en una lanza para poder quedar allí esa imagen de la lanza que deja la sábana santa ver, porque la sábana y todos estos datos lo estamos viendo son sacados del estudio que se hace de la sábana santa, y vemos que al costado de ese cuerpo hay una herida de más o menos de 4 centímetros y 1.5 centímetros de altura, que es exactamente al costado derecho donde denuncian la herida de Jesús, pero es el mismo diámetro que dejan las marcas de esas lanzas, en especial romana de esa época. Y un dato bien interesante son las heridas de los clavos. La sábana santa hace ver que Jesús, efectivamente, como muchos estudios lo han podido denotar, que los clavos no pudieron haber sido sobre las palmas de las manos, porque el peso no lo aguantaría. Fue sobre sus muñecas. Y al colocar los carpos y afectar ese hueso, inmediatamente el dedo pulgar se introduce en la palma, haciendo que usted desaparezca y se le vean 4 dedos. Y es exactamente los 4 dedos que aparecen en ambas manos dentro del manto de Jesús. Y correspondiente a ello, alguien tendría que haber sido crucificado vivo para poder generar este acto de pintura. Por lo tanto, podemos determinar a través de la historia que el único cuerpo que ha sufrido estos flagelos fue el de Jesús.
Y una posición bien interesante dentro de todas las pinturas que se han encontrado es que se le encontraron 700 heridas de flagelación hechas por los instrumentos de tortura que hacían ellos al pegar a los cuerpos, haciendo que se desgarraran pedazos de piel. Y se encontraron 120 golpes que dieron al Maestro Jesús, denotando entonces que un cuerpo que estuvo en la sábana tuvo que haber pasado por los mismos estados de sacrificio que Jesús. Nos permite la sábana santa, al medir que hay un cuerpo de aproximadamente 33 años, de 180 de estatura, y que tiene algo particular. Es de una musculatura bastante perfecta y de una belleza sin igual para la época. Todo esto que nos permite entender, perdón Sandra, que nos permite entender todo esto, que la sábana santa es el negativo fotográfico plasmado por una radiación atómica sobre un cuerpo que murió en la cruz. Por lo tanto, si identificamos si es la sábana de Jesús, la ciencia está diciendo a través de la historia que nadie fue flagelado de esa manera, que no hay alguien que haya padecido las mismas condiciones que lo explica lo que la sábana santa nos está diciendo, y que particularmente estamos ante un abismo de preguntas y de respuestas, pero que efectivamente estamos al frente de algo que no podemos en este momento darle una respuesta certera, hasta no entender que quizás acá estamos hablando de un fenómeno sobrenatural para el ser humano. Yo quería preguntarle a Ulises, ya para finalizar nuestro programa, ¿existe algún documento oficial por parte de la Iglesia, por parte del Vaticano, que diga que realmente sí es la sábana santa? Bueno, en este tema hay un documento que sí me parece que vale la pena referenciar, y tiene que ver con el Papa Benedicto. Y él escribió mucho sobre este tema y referencia todo lo que tiene que ver con la sábana, el sudario, y reconoce en gran medida que esto es simplemente un proceso de conocer las etapas y conocer el proceso de fe. Él lo ve como la reafirmación de la fe de la Iglesia Cristiana Católica. Hay otros papas anteriores que también hicieron referencia a esto. Está el Papa Clemente VI de Aviñón, y está también algunos otros obispos que hicieron referencia a este lienzo, y obviamente algunos con lo que acaba de referenciar Edison, todavía no muy seguros. Los mismos papas todavía no se encuentran muy en ese tiempo claros frente al fenómeno, que para algunos simplemente es eso, un fenómeno que no pueden explicar y que simplemente lo relacionan con la fe, con el fortalecimiento de la expansión del cristianismo y de la fe católica, pero que no pueden dar una explicación más allá. El mismo Papa Benedicto dice: la sábana santa nos habla de un momento de que es el testigo de un intervalo único e irrepetible de la historia de la humanidad y del universo, en el que Dios en Jesucristo compartió no solamente el morir, sino también la presencia en la muerte y la resurrección, dice el Papa Benedicto en sus escritos, como una paradoja que hace pensar que el hecho de que la sábana santa es exactamente ese documento fotográfico del cual habla Edison, dotado de un positivo y de un negativo, y un efecto que se da en el positivo y en el negativo de nuestro comportamiento y de nuestras energías, precisamente como para elevar esto a un misterio más allá de lo que somos nosotros como seres humanos, como el signo y el símbolo luminoso de una esperanza que no tiene confines, según lo que dice Benedicto XVI en sus escritos. Así es, Ulises. Bueno, de esta manera prácticamente podemos ya dar por cerrado el tema. Edison, a pesar de la explicación científica y todos los datos corroborados que pues nos has entregado hoy, de verdad que no hemos podido ponernos de acuerdo con si la sábana santa perteneció o no a Jesús, al menos por nuestra parte. Algo similar pues ha sucedido a lo largo de la historia durante al menos los últimos 5 siglos. Al parecer vamos a continuar unos años más
sin dar esa respuesta que permita llenar los vacíos existentes entre quienes las consideran verdadera y los que no. Así que, pues básicamente es una situación muy difícil, una posición difícil, darle veracidad o no a las pruebas que hay en este momento sobre la mesa. Bueno, de esta manera, pues como les digo, llegamos al final de En Primera Línea, una semana más. Dentro de 2 semanas prácticamente viene la Semana Santa, así que tenemos 2 programas, Edison, interesantísimos. Este, el de la Sábana Santa de Turín, y el próximo sábado seguiremos hablando también de Jesús. Claro, se nos viene la Semana Santa y lo que nosotros buscamos con estos espacios, como siempre, es llevar puntos de pensamiento un poco críticos y de análisis para encontrar un poco más allá qué es esa verdad que no hemos podido dilucidar. Hoy vimos un espectacular espacio para entender qué es eso de la Sábana Santa, vista desde muchos puntos, pero sobre todo desde la ciencia, y establecer que no tenemos una respuesta. Para ello, ¿es una prueba de la resurrección? Si es una prueba de la resurrección de Cristo, ¿qué pasó con el cuerpo de Jesús? Por eso, dentro de 8 días vamos a continuar con este espacio queriendo investigar qué hipótesis hemos encontrado sobre el cuerpo de Jesús, qué pasó realmente con el cuerpo de Cristo. Y esa es la invitación nuestra. Así es. ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús? Un muy buen programa, no se lo pueden perder. Los esperamos a todos ustedes el próximo martes a las 8 de la noche, hora Reino Unido. Estaremos aquí a través de KM440 Radio, a través de nuestra radio latina desde Londres y emitiendo en directo a través de Fiesta 95 FM en el sur de Inglaterra, en la ciudad de Southampton. Mi nombre es Dawis Buitrago, les agradezco a todos ustedes que hayan estado en sintonía de nuestro programa, los esperamos entonces el próximo martes.